Que la semana pasada, de la mano y la sabiduría de Claudio Fernández Macor, empezamos una saga. La saga de la inflación. La parte 1 fue desmitificar por ahí algunos de los argumentos que escuchamos más en la opinión pública a raíz o por parte de las principales fuerzas políticas. La semana pasada fue el turno de los grupos concentrados. En el canal de YouTube, en Facebook y en rexsantafe.com van a encontrar esa primera parte. Y hoy nos toca la segunda de esta entrega. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Guille. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿Qué gracias. nos toca hoy? ¿Qué acontece hoy? Bueno, habíamos propuesto la idea de 3 ciclos, digamos, de inflación para abordar bien el problema. Nosotros la semana pasada caracterizamos que el problema de la inflación hoy es muy grave. Yo creo que, lo dijimos, uno de los momentos más graves en la historia argentina, por el contexto. ¿Te acordás que comentamos? Lo repetimos por las dudas, pero ¿el contexto cuál es? Que no hay inflación en el mundo. Y que en la Argentina hay cada vez más inflación. Que cuando uno mira los últimos 30 años en América Latina y en el mundo, lo que ve es que la inflación tendencialmente viene cayendo y en la Argentina tendencialmente viene subiendo. Es decir, estamos a contramano del contexto mundial. En los 80, uno podría decir, no, todavía no estaba resuelto ese problema. Pero por otro lado dijimos, las 2 teorías que hay hoy para explicar la inflación y por lo tanto para resolverla son inconsistentes. En mi opinión, no sirven para resolverla. Y decimos, son 2 grandes corrientes teóricas que se expresan en las 2 grandes corrientes políticas. Nosotros tenemos el Frente de Todos, con toda la variedad de facciones que hay ahí, y la idea de la inflación, de explicar la inflación, es grupos concentrados que imponen precios. La semana pasada, ¿te acordás? Fuimos por ese lugar, desmistificamos eso. La conclusión es que es una explicación desopilante y que no va a llegar a ningún lado, es inconducente, no vamos a resolver el problema así. Claro. Bueno, y hoy la propuesta era ver la expresión liberal, que es la otra gran corriente. Decíamos, hay 2 grandes. La otra es la liberal. La idea que proponen desde López Murphy y Milei, pero también Juntos por el Cambio. La idea de que la inflación tiene que ver con la emisión. Claro. Es un fenómeno íntegramente monetario. Sí, siempre es un fenómeno monetario la inflación. ¿Por qué? Porque se están en el juego los precios. Entonces, decir que la inflación es un fenómeno monetario es una redundancia. Porque tiene que ver con el aumento de los precios y los precios son monetarios en una economía de mercado. El problema es después explicarlo, ¿no? Y acá vamos a decir o vamos a afirmar que esto es muy limitado, muy simplista y tampoco nos sirve en la Argentina para resolver la inflación hoy. Es lo que vamos a intentar desarrollar ahora. Los límites que tiene esta propuesta y si tenemos tiempo hoy, si no la próxima semana, empezar a visualizar una resolución estructural al problema, que sea aplicable a la Argentina concreta del 2022. Si querés, Martín, vamos a empezar viendo y mostrando algunas, slides un poco que visualicen este problema. Decimos eso, ¿no? Ambas son inconsistentes y hay una necesidad de analizar concretamente la Argentina 2022. Hay un análisis concreto de la situación concreta. Esto yo siempre destaco en ciencia, esto es fundamental. Uno no puede venir con una formulita, ni con una formación universal. Siempre lo universal, o la teoría, o lo que sea, hay que aplicarla a la situación concreta en un análisis concreto. Y eso está faltando en la Argentina. Entonces, vamos a ver ¿qué dice el liberalismo? Realmente recibí algunas críticas por mi intervención. Yo creo que realmente no las entiendo. O sea, mucha gente hablando de que, no hablé del monetarismo. No sé si yo dije que no iba a hablar de monetarismo y que íbamos a hablar hoy. Así que bueno, esas personas les digo, escuchen esto, claro, y ahora sí critiquen o hablen y en todo caso lo discutimos ahora. Si querés, Martín, poné un videíto que vamos a través del cual López Murphy, que es la expresión de esta corriente, expone por qué hay inflación en la Argentina. Y es la posición común y generalizada
que hay de esta corriente política teórica, ¿no? No, siempre la inflación es un problema del gobierno. Es muy fácil de ver eso comparando con otros países. Las personas no son diferentes en Argentina que en Uruguay, que en Perú, que en Brasil. La diferencia es el déficit que nosotros tenemos y la cantidad de dinero que emitimos. Ese es el problema que ha determinado la inflación. Y la inflación, en última instancia, es un tremendo castigo a los sectores más pobres de la sociedad, a los más vulnerables. En realidad, cuanto más degradada es una sociedad, más usa la inflación. Y eso, si algo uno tiene que ver muy negativamente de lo que está ocurriendo, es la decisión del gobierno de utilizar la inflación como el principal mecanismo de recaudación y de ajuste. Bueno, ¿qué podemos destacar de ahí? ¿Se acuerdan que la semana pasada nosotros dijimos, el Frente de Todos, a través de los grupos concentrados, explicaba la inflación desde un punto de vista moral? Sí. Había corporaciones, incluso Alberto hablaba de diablos, había diablos que había que combatir. Bueno, acá es más o menos lo mismo. ¿Qué está diciendo Heller? Además de que, digamos, la afirmación general de que la emisión produce inflación. Los otros nos decían que la emisión no produce inflación. La emisión produce inflación siempre. Pero además nos dice, eso es responsabilidad del gobierno. Es decir, ya lo deposita, no hay un análisis, sino lo deposita en una entidad. Es el gobierno el que produce inflación. Pero además lo hace porque quiere degradar a la población. Hay un gobierno que quiere empobrecer, que quiere degradar, y utiliza la inflación como un instrumento para hacer eso. ¿Cuál es ese sentido? O sea, ¿cuál es el análisis de la dinámica concreta? ¿Por qué un gobierno querría degradar o empobrecer a la población? Es decir, estamos dentro del terreno moral también. Y después nos dice también, fíjate cómo se contradice, las personas no son distintas en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Ahora, si no son distintas, ¿por qué los gobiernos en Argentina quieren empobrecer y en los otros países no? Que los gobiernos vienen de Marte, en la Argentina. También es una cuestión muy elemental esto, ¿no? Y vamos a ver de dónde proviene esta afirmación. Es una cuestión técnica, pero la vamos a pasar muy por arriba, ¿no? Es decir, ¿qué nos tiene que quedar de esto, ¿no? Y que todo el mundo lo sabe. La emisión monetaria, en cualquier sentido, siempre produce inflación. Esta es la idea que sostienen los liberales. Ya sabemos que Milei quiere bombardear el Banco Central, etcétera, sí, para que no haya emisión, porque la emisión siempre produce inflación. No importa la razón de la emisión. Esta es la afirmación. Si querés pasar a la siguiente, ¿de dónde proviene esto? Yo no lo voy a describir a esto, simplemente lo pongo. Ajá. Hay una teoría que tiene siglos, pero que se formalizó a principios del siglo XX, que se llama teoría cuantitativa del dinero. Esa teoría, bajo un montón de supuestos, como toda teoría, lo que nos dice es que la cantidad de dinero determina los precios. Es decir, que los precios son proporcionales a la cantidad de dinero. Que si se emite dinero por encima de la tasa de crecimiento del Producto Bruto, eso es inflación. Es decir, concretamente, si crecemos al 2%, pero emitimos un 10% de dinero adicional, la inflación va a ser 10 menos 2, 8. Hay una expresión proporcional. Esa es una. Después tenemos la teoría monetaria de Friedman, que lo que nos dice es que la oferta monetaria es igual a la demanda de dinero. Ya vamos a ver esto qué implica, ¿no? Yo lo planteo porque es importante saberlo, de dónde proviene, por qué se dice lo que se dice. Lo que nos dice Friedman es que la oferta de dinero, o sea, la cantidad de dinero que hay, es igual a la demanda de dinero. Cuando decimos demanda de dinero es la cantidad de dinero líquido que tenemos en el bolsillo. Es decir, ¿por qué tenemos 1.000 pesos y no 2.000 o 5.000 o 50.000? Eso es demanda de dinero líquido, disponible. Lo que nos dice es que hay esa igualdad y que la demanda únicamente depende de la renta real. ¿Por qué vamos a demandar más dinero? Porque tenemos más renta. ¿Por qué vamos a demandar menos? Porque tenemos menos renta. Y entonces, si aumenta la cantidad de dinero,
como la renta no varía, vamos a seguir demandando la misma cantidad de dinero. Entonces el otro lo ponemos a circular e impacta en los precios. Sí. Si querés, seguimos. A ver, estas son teorías que yo creo que son importantes. Son incluso, yo las considero científicas. Y la conclusión, vuelvo a decir, lo que le tiene que quedar al oyente es que cualquier emisión por encima de la producción produce inflación. Bien. Esto es según tu conclusión o según estas dos teorías que vimos. No, estas dos teorías, que las planteamos así por arriba para que los oyentes vean, perfecto, tienen ese resultado, producen ese resultado. ¿Y López Murphy tiene su base ideológica en la teoría de Friedman? Es un liberal. Repiten sí, en la escuela de Chicago y demás. Sí, es un liberal. Es el monetarismo fundamentalmente. Sí. Lo que las causas de la inflación que sostiene la corriente liberal tiene que ver con esto, con esto que mostramos recién. Y con esta conclusión que tenemos ahí, cualquier emisión por encima del producto produce inflación. Ajá. Siempre. Ahora, esto acá me quiero detener, porque acá está la llave del problema del monetarismo. Es una teoría científica incluso, y yo creo que es muy útil y ha servido mucho para entender los fenómenos inflacionarios. Pero como toda teoría científica, siempre se construye sobre lo abstracto. ¿Qué significa esto? En ciencia, el método científico funciona de esta manera. Cuando uno quiere entender la realidad, no intenta explicar la realidad como un todo, porque es extremadamente compleja. La realidad hay un montón de elementos que se codeterminan, uno no puede abordarla como un todo. Entonces las teorías lo que hacen es abstraer ciertos elementos de la realidad. 2, 3, 4, lo que sea, ciertos elementos, y lo que se busca es determinar su relación o su correlación entre esos elementos. Pero al hacer ese procedimiento, vos te estás abstrayendo de todo lo demás. Es decir, no estás estudiando la realidad, estás estudiando una abstracción de la realidad. Yo quiero que esto lo entienda bien el oyente porque es muy importante esto en ciencia. Entonces, eso que vos construiste, en este caso la teoría cuantitativa del dinero, no puede ser aplicada de manera directa a la realidad, porque expresa una abstracción. Entonces, y todo el método científico es así, para después poder aplicarla a la realidad, vos tenés que ver hasta qué punto todos los supuestos que hiciste, es decir, cuando vos abstraes esos elementos, estás suponiendo que el resto de la realidad no se modifica. Entonces, esto es elemental en ciencia, que no hacen los monetaristas. La aplicación de una teoría cualquiera a la realidad necesita una adaptación. Vos no podés aplicarla de manera directa, sino tenés que aplicarla de manera mediada por esa serie de supuestos que hiciste. Y esto, Friedman, Fisher, todos los monetaristas lo tienen clarísimo y lo exponen en sus teorías. Es decir, lo que dicen es, yo estoy haciendo toda esta serie de supuestos para llegar a la conclusión de que la cantidad de dinero determina los precios. Toda esta serie de supuestos. Entonces vos después, si querés aplicarla, tenés que ver si esos supuestos aplican a tu realidad. Aplican a tu realidad. Sí, pienso también que si fuese como dice López Murphy, Milei, lo que sea, sería bastante fácil. Dejemos de emitir y resolvemos. Que sí, incluso hace unos años se dejó de emitir, o había muy baja emisión de dinero y la inflación se disparó igual. Mirá, sí, es así. ¿Qué te dice Friedman y qué te dicen Fisher? Si se cumplen un montón de supuestos, claro, la emisión impacta en los precios. ¿Qué te dice López Murphy? Deja completamente a un lado los supuestos y te dice, si se emite, produce inflación. Entonces el problema no es el monetarismo, es López Murphy, Milei, que no saben aplicar la teoría científica. Y no saben aplicar, esto me interesa, no saben aplicar o simplifican tanto la cuestión para que al oyente, al televidente, en 1 o 2 minutos lo convenzan de algo que es mucho más amplio conceptualmente. Porque si yo estoy así, si alguien me explica lo que vos me decís, que se tienen que dar un montón de supuestos para que la conclusión de la teoría del monetarismo se aplique, bueno,
digo, che, entonces hay emisión sí, pero me faltan todos los otros supuestos para cumplirse. Ahora, si me dicen, la emisión genera inflación y ese es el problema de la Argentina, entonces hay que destruir el Banco Central para que deje de emitir pesos y haya libre circulación de moneda. Yo creo que hay las dos cosas. Me impacta mucho más eso. Yo creo que hay tipo una especie de show, de necesidad de show por un lado, que es eso, y por otro lado hay falencias técnicas. Ajá. O sea, falencias que tienen que ver con cómo aplicamos el conocimiento científico, un problema, si querés, filosófico incluso. Si vos querés ahora, lo que vamos a hacer es exponer algunos supuestos. Sí. Y vos mismo o los oyentes vamos a ver, ¿realmente estos supuestos se cumplen en la Argentina? Esto se tiene que cumplir para que podamos aplicar la teoría cuantitativa. Sí. Si no es así, hay que ver cómo la adaptamos a la realidad argentina. Y esto sale de Fisher y de Friedman, ¿eh? No es que lo estoy inventando yo. Ellos lo exponen claramente, como todo investigador científico. Primero, para ellos no hay incertidumbre. El primer supuesto. No existe la incertidumbre. Por eso te dicen que la demanda de dinero solo depende de la renta. Insisto, demanda de dinero es la plata que tenemos en el bolsillo, para simplificarlo. Ahora, ¿podemos decir que en la Argentina claro, es la palabra no hay común de todos los días? Claro. O sea, por ejemplo, hay 100% de inflación. Uh-huh. Eso hace que nos desprendamos del dinero. Es decir, que no queramos tener dinero. Es decir, reduce la demanda de dinero. Independientemente del ingreso, demandamos menos dinero porque hay 100% de inflación, tanto las empresas como las personas. Uh-huh. Y en los países de desarrollo capitalista estable pasa lo contrario, digamos, cuando hay incertidumbre, por ejemplo sobre el sistema bancario, aumenta la demanda de dinero. Si la gente saca toda la plata y la quiere guardar líquida para cubrirse sobre algún problema. Eso primero, es decir, uno podría decir, esto en la Argentina medio que, a ver, la incertidumbre juega mucho en la demanda de dinero. Entonces, vos podés emitir, por ejemplo, pero esa emisión no llega al mercado, porque el dinero se atesora. Entonces, ahí hay un primer problema. El segundo es que, y este es muy importante, que la teoría asume tipo de cambio de equilibrio. Y esto no existe en la Argentina nunca prácticamente. Siempre nos vamos de un extremo al otro, o sea, o devaluamos o estamos sobrevaluados como está ahora. Y eso es un determinante muy importante de la inflación en la Argentina que no se puede ver en el monetarismo porque asume que es de equilibrio. Históricamente en la Argentina siempre el proceso devaluatorio se ha llevado adelante para mejorar la competitividad. Querés devaluar para que nuestras exportaciones se inserten mejor y para que y se encarezcan las importaciones. A su vez eso devalúa el salario, recompone de algún modo la tasa de ganancia del capital y puede impulsar un proceso de inversión. Eso se ha hecho siempre en la Argentina. Y por otro lado tenemos el atraso cambiario. Me detengo un momento acá porque esto es un factor que está conteniendo la inflación en este momento en la Argentina. Hoy uno de los factores que hace que la inflación sea al 100 y no más es que el tipo de cambio está atrasado. O sea, lo vemos en los diferentes tipos de dólar que hay para distintas actividades. Claro. Algunos están a 300, otros a 314 el blue, el dólar tarjeta mucho más. Sí. Bueno, ahora el dólar para exportar soja, 230. Sí. ¿Y por qué esto es un determinante muy importante? Porque el sector industrial argentino tiene un fuerte sesgo importador. A veces se dice medio vulgarmente o rápidamente, la burguesía siempre quiere devaluar. Y eso no es así. Hay buena parte de la burguesía que no quiere devaluar. ¿Por qué? Porque la característica general que tiene el empresario de Argentina es que es mercado internista, o sea, vende en el mercado interno e importa mucho. Entonces le conviene un tipo de cambio atrasado para abaratar el costo importador. Sí, hoy el importador tiene un dólar a 175 pesos, aproximadamente 175 pesos. Claro, entonces el costo es muy bajo. Y el costo de la importación para el empresariado argentino es muy significativo. Si querés, Martín, fíjate un cuadro que hay, donde el próximo, un cuadro con numeritos. Ahí lo que tenemos, fíjate esto que vos decís, ¿no? Clasificado por distintos sectores industriales, sí. La balanza comercial por sector. Es decir,
¿cuánto importa cada sector? Fíjate que los de más abajo son los más importantes, ¿no? Maquinaria, sustancias químicas, equipo, aparato de TV, electrodoméstico, vehículos, instrumentos médicos. Todo el sector tiene una fuerte demanda de divisa porque tiene un fuerte componente importado en su costo. Pensá, siempre lo traigo a colación, la industria de Tierra del Fuego. Eso, el 90% del precio es importado. Si se devaluara, por ejemplo, de 100 a 200, todo eso aumentaría el doble. Porque el costo es fundamentalmente importado. Y en este descalabro, sabemos que pasan varios sectores que importan al dólar barato, entre comillas, pero venden en el mercado interno a referencia de precio blue. ¿Pasa eso? ¿Es la generalidad o son ciertos sectores que uno dice, bueno, ven la beta y lo hacen por las dudas? No, yo no creo que sea la generalidad eso. Ajá. Es decir, todo esto de industria de Tierra del Fuego, la industria automotriz, por ejemplo, el problema que tiene es que tiene una alta ineficiencia. Vende caro porque es muy poco productivo. La industria automotriz, por ejemplo, es un caso. Nosotros decimos la industria automotriz es el principal exportador de los sectores industriales. Pero cuando miramos en el cuadro, tiene un déficit de 3.000 millones de dólares. Es decir, es un importador neto de la industria automotriz. En la media de los autos y camionetas que se producen en Argentina, el 80% del valor es importado. Es que son ensambles directamente. Sí, ensamble. Fíjate qué pasaría si se devaluara de 100 a 200. Sí, lo que ya está caro estaría más caro todavía. Se duplicaría prácticamente el precio. Porque el costo de importación se va al doble. Por eso la burguesía, buena parte de la burguesía mercadointernista, que no importa, por lo tanto el dólar alto no le importa porque no exporta, está interesada en el atraso cambiario. Porque importa más barato y el costo de importación es significativo para esa burguesía. Por supuesto que hay un momento en que no se puede sostener. Total. Y bueno, ya empiezan a pedir un acomodamiento. Pero en general están interesados en eso. Esto no lo puede explicar el monetarismo, porque asume tipo de cambio de equilibrio. Y acá el tipo de cambio siempre fue un factor inflacionario. Y lo va a ser, porque este tipo de cambio atrasado no se puede sostener. Y cuando se devalúe, los precios, por el fuerte componente de costo importador, se van a disparar. Y esto no lo puede explicar el monetarismo, no puede explicar la situación concreta, y no lo digo yo, lo dice Friedman, porque hace supuesto de tipo de cambio equilibrio. Si querés volver, Martina, a donde están los supuestos, fíjate cómo vamos viendo ciertos supuestos que decimos, esto no puede aplicarse tan linealmente. Se asume plena ocupación de los factores de la producción. ¿Qué significa eso? Que no hay desempleo. No lo digo yo, lo dice Friedman. La idea de la emisión que genera inflación, uno de los supuestos que se tiene que cumplir es que no hay desempleo. Por eso cuando se emite, las empresas no pueden responder aumentando la producción porque no hay trabajadores para ocupar. Es un supuesto fuerte. Y bueno, hoy en teoría el desempleo no está tocando máximos históricos. Está bajo, pero los salarios son malos, hay mucho empleo negro, sí, todas las componentes que ya sabemos, pero los datos oficiales arrojan que el desempleo está bajo. Sí, pero eso, a ver, Guille, está bien, pero ahí una vez comentamos eso. Sí, me acuerdo. Como trabajador, la persona que junta basura en la calle es un trabajador empleado para el INDEC. Para el INDEC. El tipo que corta pasto es un trabajador empleado. Cualquier tipo que hace cualquier tipo de changuita es un trabajador ocupado como vos, como cualquiera. Cuenta lo mismo. Entonces, que no hay desempleo es medio un disfraz estadístico, ¿no? Y después la última, que tiene que ver con algo que se está firmando ahora, es que también asume que la balanza comercial está en equilibrio. No lo digo yo, lo dice Friedman. Asume que la balanza, es decir, que exportación e importación son iguales. Por eso, digamos, cualquier emisión produce inflación porque, a ver, por ejemplo ahora, el campo va a liquidar, en teoría, 3.000 millones de dólares. ¿Qué te dice el monetarismo? Eso va a producir inflación, porque el Banco Central tiene que comprar los dólares y emitir. Pero eso no produce inflación, porque en realidad está emitiendo contra el respaldo de algo, de dólares.
Bueno, después si los pierdes es otra cosa, pero no es que es emisión en el aire. Es una emisión que está expresando una mercancía particular que son dólares o divisas. Eso tampoco lo puede explicar el monetarismo, porque asume que hay equilibrio comercial. Ajá. Entonces, fíjate vos que hay un montón de otros supuestos, pero uno para aplicar de manera directa a la teoría cuantitativa del dinero tiene que evaluar si la realidad concreta que va a estudiar cumple o no esos supuestos y hasta qué punto los cumple y hasta qué punto no. Y en la medida que no los cumple, la teoría cuantitativa no puede ser aplicada de manera directa. Hay un problema de aplicación de conocimiento científico en este caso. No se puede aplicar linealmente una teoría, porque está formulada para lo abstracto. Ahora, y si en estos 3.000 millones de dólares que va a liquidar el sector agroexportador sojero, se emite para cubrir esa diferencia entre el dólar importador y los 230 que le va a pagar al exportador, esa diferencial puede ser generador de inflación, por supuesto no explicar el 100%, pero o es muy chiquito el margen. No, no puede porque en realidad el dólar vale 300, o sea, está emitiendo pesos a un dólar de 230, pero esos dólares valen 300. Pero si el importador le paga 170 pesos, algo que después el Estado paga 230, esos 60 pesos de diferencia, ¿afectan algo? No afectan nada. Bueno, cerramos entonces. Listo. Lo que decimos es, después lo seguimos la próxima, ¿no? El problema con el monetarismo es el que dijimos recién. La próxima, ¿con qué vamos a volver? Esto no implica que el problema inflacionario en la Argentina tenga que ver con la emisión. Pero no con cualquier emisión, sino con la emisión para financiar el déficit fiscal. Eso es otra cosa. Emitir para financiar déficit fiscal provoca inflación. Y eso es consensual. Desde Marx hasta Friedman, hasta Keynes, todos sostienen que financiar para emitir déficit fiscal es inflacionario. Pero aún así vamos a ver que la teoría cuantitativa del dinero no puede explicar eso tampoco. Y eso se relaciona con otros supuestos y con un principio epistemológico que hay presente ahí. Pero lo seguimos la próxima. Seguimos.